Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Sebastián Parra y junto con mis compañeros Alejandra Quiroga. Y Santiago Martín. vamos a estar llevando a cabo este conversatorio pues, correspondiente a la asignatura de Problemática Pública Contemporánea de sexto semestre y pues digamos que el objetivo central será hacer una recapitulación o recopilación pues, de todos los ejes temáticos tratados en la asignatura, pues pasando digamos con todo lo visto en primer semestre hasta las últimas clases, ¿no? Entonces bueno, pues en ese sentido y en esa lógica lo que vamos a empezar es tratando el tema de la administración pública y de la estructuración de lo público. Entonces compañeros, ustedes que recuerdan de lo público y la administración pública. Bueno, de acuerdo a lo que abordamos principalmente en la asignatura, yo puedo entender que lo público no es únicamente lo que es del gobierno, sino es aquello que nos pertenece a todos, algo del común, como lo abordábamos en clase. La administración pública es aquel conjunto de instituciones y de procesos que digamos que nos pueden permitir materializar dichos derechos y ejecutar pues nuestras políticas para el bienestar colectivo. Lo público pues también podemos abordarlo en este conversatorio como aquellas decisiones que señalan a la sociedad misma y cómo pues ellos pueden representar sus ideales dentro de un común para el beneficio de la totalidad de unos habitantes de un sector o de una ciudad. También puedes abordar temas como lo que es la administración pública, lo público, y eso podemos ver estos nuevos términos que se han venido surgiendo como la nueva administración pública, donde pues ya empiezan a combatir diferentes problemáticas como lo es la eficiencia, la eficacia de los procesos y la efectividad de los mismos, y vemos cómo esta nueva gestión pues genera modelos nuevos. Sí, yo también podría recordar el concepto de lo público como aquello, digamos, como lo propone Hannah Arendt, digamos, como todo lo admisible, lo visible y lo enunciable dentro del cuerpo social. También vemos que lo público es algo que se construye a partir de experiencias compartidas, de una ideología, es decir, que lo público se configura como todo aquello que es aceptado dentro del cuerpo social y todo aquello correspondiente a la opinión pública, ¿no? Como lo hablábamos con el tema de la polis y de los griegos. Digamos que todo lo público se estructura a partir del reconocimiento que se tiene a uno mismo como ciudadano, como concernientes frente a todas las problemáticas que sacuden, digamos, a nuestro conjunto social. Es a partir de allí donde se estructura lo público, sobre una experiencia compartida. Y entonces digamos que en ese sentido la administración pública podría referirse en un contexto contemporáneo como todo aquello que le corresponde al Estado con respecto al interés común, ¿no? A lo público, al bienestar pues del cuerpo social en su conjunto, que puede ser, digamos, logrado mediante los mecanismos institucionales, ¿no? Entonces yo creería que para poder hablar de lo público es necesario poder hablar de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la democracia en sí no se limita únicamente al voto, sino que como lo vemos sociedades antiguas como lo fue la de Grecia, nos venían hablando del concepto de la democracia como todo lo concerniente a la participación y al reconocimiento que se tiene pues, dentro del cuerpo social, ¿no? Digamos, todo lo concerniente hacia la incidencia que se tiene como individuo frente a las decisiones y frente a todo lo correspondiente al cuerpo social. Digamos que en la década de los 90 hubo varios hitos importantes, digamos, en términos de lo que es la construcción democrática. Vemos lo que fue el hito de la séptima papeleta, lograda pues, por un grupo de estudiantes pertenecientes pues, a universidades de los Andes, del Rosario, de la Javeriana. Digamos que la Constitución del 91 implicó lo que fue un ampliamiento en el paquete pues, de derechos de las personas, también, digamos, una serie de ampliaciones en lo que viene siendo el orden descentralizado, con la elección popular de alcaldes y de gobernadores. Digamos que en términos de construcción de lo público y democracia, la Constitución del 91 fue supremamente relevante, digamos, porque fue un paso de lo que fue la Constitución del 86, que fue, digamos, más que todo guiada hacia lo que fue la disputa de liberales y conservadores. Vemos que hay un reconocimiento de una serie de derechos que pues, permiten el desenvolvimiento o, bueno, pues, construcción democrática contemporánea, ¿no? Sí, también pues podemos ver cómo podemos hilar los temas de construcción, como lo que es la democracia y la participación, y cómo la representación de diversos grupos sociales van construyendo este auge social y este auge representativo a través de diferentes marchas, a través de diferentes uniones de estudiantes, a través de diferentes formas de decir que no estaban o sí estaban de acuerdo con algún tipo de representación democrática, es decir, que sí se veían representados en las personas que influían en sus decisiones. Vemos cómo a partir de ahí pues, se crea lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, la cual pues, es un grupo colectivo de personas que a través de la séptima papeleta incluyen en una agenda pública lo que es la decisión de si formamos una nueva o no constitución, la cual pues, va a tener unos nuevos mecanismos de participación y unas nuevas formas de ver la política y ver la construcción social de Colombia para la sociedad como tal, la sociedad misma, y para ver cómo esto va a retener unas incidencias políticas, públicas y sociales que pues van a ver afectados a la sociedad colombiana, y también cómo afecta eso lo que pasó antes de eso, que ya vamos para allá en temas como la guerrilla y temas como la violencia.
Entonces pues podemos continuar con... Sí, teniendo en cuenta que siempre esto ha involucrado a los sectores más marginados de nuestro país. El problema ha sido más que todo acerca de cómo se puede sentir representado el pueblo, de cómo en Colombia estos partidos políticos pues han estado marcados por el clientelismo, el caudalismo y la falta pues de esta democracia, que es lo que hablábamos al inicio. Entonces ahí yo tengo una pregunta que me gustaría que abordáramos todos, que es por qué se considera al clientelismo como un fenómeno estructural y no como un simple problema ético o de corrupción individual. Ok, pues sí, podríamos abordar esta pregunta que nos genera Alejandra y para llevar un planteamiento más allá, pues como ese clientelismo, como esa lucha de intereses, como vemos ese enfoque de redes que tienen algunos partidos políticos, algunas personas o algunos representantes de personas para llegar a tener decisión en la política y decisión en la sociedad misma colombiana, pues podemos ver cómo a partir de dicho clientelismo, pues vemos cómo se funciona y cómo funciona como tal la política, como una especie de redes y de intereses que están jalando como tal el enfoque que tiene el país mismo y cómo afecta a los ciudadanos. Y por eso es que digamos que a lo largo de la historia la mayoría de la ciudadanía nunca se pudo ver representada por este tipo de partidos clientelistas tradicionales. Sí, digamos, todo aquello concerniente a lo que viene siendo la democracia y los movimientos políticos, digamos como con la apertura política que significó la Constitución del 91, digamos que tuvo una fuerte incidencia en lo que viene siendo la construcción previa del modelo estatal, digamos, pasamos de un bipartidismo muy férreo a una proliferación de partidos políticos luego de la apertura democrática de la Constitución del 91, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que ustedes mencionan con respecto al clientelismo y pues a la corrupción en sí, yo digo que fue muy promulgada tal vez por la Constitución del 91, digamos, si recordamos muchas de las lecturas puestas en clase y de las conversaciones que teníamos con el profe, pues se hablaba de que el proceso de la Constitución, o bueno, la constituyente de la séptima papeleta, pues fue de cierta manera catalogado por muchos medios comunicativos como un hito en la historia democrática del país, pero pues de cierta manera lo que nos querían hacer ver estas lecturas es que fue catalogado por estos medios para encubrir cierto cuadro de exclusiones y pues de situaciones complejas que se vivieron que van en contra pues a todo lo que se declaraba frente a que era pues una apertura democrática, ¿no? Frente a eso, recuerdo que mencionaban que dentro de todo el funcionamiento de lo que fue la séptima papeleta y los estudiantes, hubo en el proceso muchas charlas con sectores de partidos tradicionales como lo era liberal y conservador, y pues se mencionaba que muchas de las decisiones últimas de la Asamblea Nacional Constituyente, que pues fue este organismo encargado como de confluir todas las demandas sociales del momento, se veían de cierta manera coaccionados por lo que opinaban y lo que pensaban los partidos tradicionales como lo fueron los liberales y los conservadores. Entonces podríamos determinar en una primera instancia que la participación ciudadana y la democracia fue ampliada pues, por la Constitución del 91, pero sin embargo hay que tener en cuenta que muchos partidos políticos aprovecharon esta apertura democrática pues para desviar la atención frente a lo que ellos estaban haciendo realmente, ¿no? Que era condicionando la Asamblea Nacional Constituyente y poniendo ciertas condiciones pues, para que todo el escenario democrático se desenvolviera a su favor últimamente, ¿no? Sí, como tratando de institucionalizar la participación, y pues esto no podía garantizar que nada de lo que ellos planearan funcionara. En el 91 pues abordó diferentes nuevos mecanismos de participación ciudadana y como estos mismos mecanismos pues han sido como un alivio a esta representación política y representación ciudadana de lo político. Vemos que también hay un descontento todavía que se va a ir y se va a ver plasmado en los diferentes años que siguen después de la Constitución del 91, pues generando diferentes tipos de movimientos sociales y diferentes tipos de auge de representación que lo que aclamaba era que se hiciera lo que el pueblo decía y por ende pues genera unas nuevas problemáticas a lo largo de la historia colombiana. La participación de los movimientos sociales que como sabemos desde 1991 han sido clave en la defensa pues de los derechos de cada una de las comunidades. Tenemos varios ejemplos de nada más en los últimos años, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Vigna Indígena, y pues todo esto pues fue como lo que pudo visibilizar demandas históricas y territoriales y como que se empezara a reconocer como esa voz de descontento del pueblo. El bipartidismo tradicional lo que ha hecho es erosionar la confianza que tiene la ciudadanía pues por los medios y los movimientos, bueno, los movimientos y los partidos políticos. Esto pues digamos por todos los escenarios de corrupción, clientelismo, de aprovechamiento pues de la calidad de funcionarios públicos pues para perpetuar sus actos en contra de la ciudadanía, también para cooptarse pues la administración pública y pues en general los puestos así, más que todo en las regiones. Digamos que todo esto con respecto al bipartidismo lo que ha hecho es generar una pérdida de significancia ante lo que es los movimientos sociales
y los partidos políticos, ¿no? También todo esto va muy acompañado pues, con la cooptación de lo que vienen siendo los medios de comunicación. Digamos que, si recordamos, en varias clases hablamos de que los medios y las grandes familias siempre han tenido pues, la posesión de lo que vienen siendo los medios de comunicación y siempre han estado cooptados pues, o atravesados por lo que vienen siendo ideologías políticas, ¿no? Entonces, pues, digamos, la actualidad, ¿no? Es un ejemplo claro de ello con lo que viene siendo RCN y Caracol, que pertenecen pues, a familias concretas que tienen unos intereses frente a lo que se expone con respecto a lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Todo esto influye en cómo se construye ese concepto de la agenda pública, porque todo lo que no sale en medios no existe para el poder y hay un déficit de pluralismo informativo. Como los medios de comunicación, pues ellos captan sus intereses y ellos además de eso, pues a través de lo que es el patrocinio, a través de lo que es la legalización de algún tipo de bien o algún interés, pues ven la promoción de los mismos partidos políticos o de los mismos movimientos hasta sociales o sindicalistas que pues ya nos llevan a un desarrollo de diferentes tendencias que van viniendo abordando a lo largo de la ciudadanía, a lo largo de lo que se conoce como el común colombiano. Santiago lo menciona en términos de construcción de todo lo que viene siendo la administración pública contemporánea. Yo diría que esta en muchos casos se ha enfatizado como en corregir ciertas situaciones históricas que se han venido presentando, digamos desde el bipartidismo tradicional. Yo diría que el estatuto de partidos políticos podría ser un ejemplo claro de ello, en donde se institucionaliza a la oposición, en donde se tiene un reconocimiento de la oposición de partido, del gobierno de partido, en donde, digamos, hay un reconocimiento frente a lo que fue una exclusión histórica, a una guerra histórica entre lo que es partido liberal y conservador. Podríamos afirmar que fue a partir de allí donde se vienen presentando muchos fenómenos, como lo viene siendo el clientelismo y la corrupción, que pues hasta el día de hoy vienen influyendo en la construcción pues, de la administración pública y pues del actuar de las instituciones pues, con el día a día, ¿no? Entonces, pues, ya que Santiago lo menciona, pues me gustaría preguntarles a ustedes ¿qué conocen de la corrupción? ¿Cómo la definirían ustedes? Pues yo creo que es la problemática pública más grande que enfrenta nuestro país, y no solamente nuestro país, sino muchas sociedades. Yo lo vería como esta aplicación de algún tipo de privado, de algún tipo de captación de un bien común para volverlo privado, para llevarlo a sus fines y para pues implicar, sea dinero, sean intereses o sean necesidades, como la construcción de una carretera en mitad de tu casa para pues beneficio propio. Entonces sería como utilizar este bien común y hacerlo propio, hacerlo para uno mismo y privar a los demás de él. Sí, pues yo recordando una de las definiciones construidas en clase frente a lo que es la corrupción, recuerdo muy bien que la caracterizábamos como el abuso y la desviación de un poder encomendado en manos de un funcionario público, que como lo menciona Martens, lo que busca es una ganancia individual, pues también podría ser para un tercero y no necesariamente se traduce en términos monetarios, sino que también podría seguir una línea de favores o tendencias así de lealtades asimétricas, como se mencionaba en una de las lecturas, en donde digamos que una de las principales problemáticas que ha tenido Colombia en términos de corrupción podría referirse al clientelismo y al favoritismo dentro de las instituciones, que como lo mencionaba tenía una incidencia muy grande en lo que vendría siendo el bipartidismo con el Frente Nacional, ¿no? Que prácticamente fue la cooptación del Estado pues, por dos partidos políticos, el liberal y el conservador, y que pues de cierta manera generó una práctica muy común, que es el amiguismo y el favoritismo en las instituciones, ¿no? En donde queda de lado lo que viene siendo la meritocracia y pues se prima más que todo prácticas que van en contra del interés general. Sí, exacto. Que se empieza a establecer como ese direccionamiento en el cual debe ir encaminado las decisiones del país basándose en los intereses personales de cada uno de estos grupos. Entonces, continuando con el hilo conductor de la corrupción, en una de las lecturas abordadas en clase propuesta por el autor Arnold Heimer, él clasifica y caracteriza la corrupción en 3 niveles: negra, gris y blanca. Entonces, en negra podemos caracterizar los actos más graves de corrupción, como la parapolítica, los carteles de hemofilia y el peculado. En la gris se da más como en un ámbito enigmático donde no hay este consenso de legalidad o ilegalidad. Y por último está la corrupción blanca, que se refiere pues a comportamientos que involucran actos de omisión o que no necesariamente son ilegales, sino que más que todo van como en contra de pues nuestra ética pública, se podría decir, como funcionarios. Entonces, pues básicamente la corrupción en Colombia se ha caracterizado por ser como una problemática que está enraizada en todos los sectores y que afecta pues a todas las áreas estatales. En todas las clasificaciones y niveles que antes mencioné, se evidencia pues algún tipo de corrupción, ya sea grave o ya sea leve. Determinar que la corrupción en su caracterización podría ser sistemática, también
espontánea e institucionalizada, y digamos que también tiene que ver con el grado de estructuración que exista pues en la sociedad. Podríamos afirmar que también la corrupción depende del nivel que tenga bueno, del relacionamiento que tenga con las normas jurídicas, si como tal lo que se pretende con la corrupción es como tal sintetizarse con las normas jurídicas, o lo que pretenden es cambiarlas y reconfigurarlas. También podríamos determinar a la corrupción dependiendo del tipo de actores que inciden en ella. Y pues digamos que en términos generales, la corrupción, digamos que hablar de la corrupción es un debate que tiene mucho de ética en términos de valores, de axiología y de moral del individuo, y digamos yo creo que en Colombia la corrupción se ha caracterizado pues por ser en un contexto de violencia política y de exclusión, de poco reconocimiento hacia la otra persona, y digamos que en esto se encasillan pues las conductas individualistas que lo que pretenden es separar el interés común de la labor pública, y pues digamos que únicamente acceder a los cargos públicos pues por los beneficios individuales y pues digamos que por las ganancias que se pueden conseguir a futuro, ¿no? Esto es lo que ha causado el bipartidismo, en mi opinión, el hecho de que los cargos públicos se evidencien pues, por las personas como una oportunidad de ingreso, más no como la oportunidad de generar un impacto social y al desarrollo, ¿no? Entonces digamos que la corrupción es un fenómeno estructurado, que tiene que ver pues, con muchas prácticas en la sociedad. También recuerdo un texto que mencionaba algo sobre la cultura del delito, es decir, que digamos todos estos escenarios de bipartidismo, de narcotráfico, de guerra y de drogas, lo que ha generado es una perspectiva en la ciudadanía frente a una permisividad frente al delito, que hace que, digamos, no prime en la cultura del común el hecho de ser una persona pues con una ética y con unos valores construidos, sino que lo que se pretende es el papayazo, ¿no? La oportunidad frente al delito. Y pues esto lo que genera es una deslegitimación de los instrumentos públicos y pues digamos de la importancia de lo que es acceder a la administración pública, uno de los niveles de la administración pública que pues no es para un beneficio propio, sino para el interés general, ¿no? Entonces, a partir de ello yo podría ubicar ciertos casos de corrupción muy sonados en la historia colombiana, uno de ellos Odebrecht, o ustedes qué otros recuerdan. El cartel de la toga, como también lo abordamos en clase. Agroingreso seguro. Sí, también el cartel de la hemofilia o el cartel de los pañales, de los cuadernos. Digamos que en esencia todos estos casos lo que materializan es una relación entre lo que viene siendo el interés público y el privado, en el que el privado lo que busca es obtener una ganancia a partir de las arcas públicas, ¿no? Quisiera como encaminar a la conversación una pregunta que es como para ustedes, ¿qué corrupción le parece más peligrosa? ¿Si la burocrática o la política? Bueno, pues digamos que la corrupción burocrática y la política es dependiendo como del nivel, ¿no? Yo recuerdo la lectura que mencionaba. La gran corrupción. Sí, la burocrática era la que se daba en los niveles bajos de la administración, ¿no? Como en niveles más funcionarios, locales, sí. etc. En cambio, la gran corrupción se origina en las esferas altas del Estado, ¿no? Digamos, como en términos de la... Sí, de la parapolítica como tal. Entonces, bueno, yo diría que, respondiendo a la pregunta, la corrupción más densa de todas, o bueno, también ubicándola en términos de lo propuesto por el autor que comentaba Alejandra, de corrupción blanca, negra o gris, yo diría que la peor de todas es la corrupción que se origina en las altas esferas de lo público, porque digamos sí, claro, implica a quienes hacen las leyes directamente, que la peor corrupción de todas vendría siendo la grande, la que implica a las altas esferas del Estado como magistrados, congresistas, pues porque son ellos los que toman decisiones, ¿no? Aunque pues entender a la corrupción como la buena y la mala pues es una cosa ambigua, debido a que pues todo tipo de corrupción pues llega a ser mala y llega a afectar de alguna u otra manera a la sociedad y a los que involucran este tipo de corrupción. Pues vemos que la corrupción baja también, ese que se dice por ventanilla o burocrática, se puede entender como esos tipos de trámites o ese tipo de vueltas que uno como persona natural tiene que hacer, y que por el simple hecho de que no lo reciban por un papel o por una firma, eso ya genera una especie de trámites y una falla al sistema y a esta nueva gestión pública que habla de términos como la eficiencia y la eficacia. Entonces pues mantenerlos en la corrupción como buena o mala, pues toca erradicarla por completo. Es como cuando mencionaban eso de que la corrupción tiene que estar en sus justas proporciones, pues vemos como hay fallos en la sistematización de lo mismo, y de cómo cada uno de nosotros podemos incidir a esta corrupción, y por eso es que entramos a lo que es estos mecanismos, estas formas de combatir la corrupción que se crean a través de la nueva gestión pública, como que vienen también de la administración privada, como lo que es el MIPG, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Pública, o el FURAG, el Formulario Único de Avances de Gestión Pública, y el MESI, que es el Modelo Estándar de Control Interno. Sí, eso se manifiesta como una conducta de la
del tú a tú en la administración pública frente al funcionario y al ciudadano, ¿no? Pero también podría presentarse, digamos, en las altas esferas por medio de procesos de captura y reconfiguración cooptada del Estado, ¿no? Que es un tema que también está muy implicado y relacionado con lo que es el conflicto armado. Todo esto podríamos decir que en parte encaminó a lo que fue y desencadenó el conflicto armado en Colombia. Como sabemos, el conflicto armado en Colombia es el conflicto interno que hemos enfrentado. Comenzó oficialmente, se podría decir, desde los años 60 y ha sido un fenómeno pues prolongado, complejo, con múltiples causas que pues encaminó la generación o la creación de pues diferentes grupos, como lo decía Sebastián, como lo son las FARC, los paramilitares, los grupos armados independientes y legales, etc. Como tal, los factores estructurales del conflicto en Colombia, pues digamos que vienen siendo todo lo referido como con la tierra, también principalmente la cuestión agraria. A conflictos ideológicos también de carácter político, pues todo lo que estaba hablando pues con lo tradicional, liberal y conservador, y pues digamos que así de forma más precisa, la denominada época de la violencia, pues digamos que también nos remonta hacia lo que son hechos de conflicto armado y también del origen de muchas guerrillas, ¿no? Como lo viene siendo con el acontecimiento sucedido, si no estoy mal, en 1964, con lo de la Marquetalia, lo que viene siendo, digamos, cuando se institucionaliza, pues digamos, la lucha entre sectores sociales, como lo viene siendo la lucha campesina, con la constitución, pues digamos, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que pues digamos, en un recorrido histórico, inicialmente empezaron pues por conflictos de carácter de tierras y de campesinos, ¿no? En la Marquetalia. Entonces, digamos que el conflicto podríamos, hacia grandes rasgos, ubicarlo desde factores ideológicos, pues digamos, ya con todo lo que nosotros conocemos frente a lo ocurrido con el bipartidismo tradicional, digamos que Frente Nacional. es a partir de allí donde se estructura pues un conflicto más legitimado e institucionalizado, ¿no? Digamos, Claudia López lo mencionaba en la lectura de Refundaron la Patria, que es que la violencia se ha utilizado con fines políticos, ¿no? Entonces podríamos ubicar al conflicto en Colombia desde la estructuración, primero, de los valores ideológicos frente a los partidos, que la estructuración propia de un Estado, ¿no? Esto también lo mencionaban en una lectura. El sentimiento subjetivo e ideológico frente a una corriente, como lo viene siendo el conservatismo o liberalismo, se originó primero que el sentido de una nación. Podemos entender el inicio del conflicto en Colombia y cómo podemos darle un inicio, pues en realidad es muy difícil. O sea, podemos dar bastantes auges o bastantes hiladas de donde pudo haber empezado, pero no podemos centrarnos en un solo tipo de conflicto. Solo sabemos que somos un país que ha tenido bastantes guerras ideológicas a través del bipartidismo político, a través de la toma de decisiones, desde antes, desde el federalismo, centralismo, o vemos también como estos conjuntos de ideas como la guerra de tierras o como esta necesidad de tener una reforma rural que integre a las personas, pues nos llevan al conflicto, nos llevan al estallido social, nos llevan a los movimientos sociales, nos llevan a la búsqueda de una democracia digna y representativa por parte de todos los actores armados, no armados, civiles, sociales y políticos a lo largo de la historia en Colombia. Y vemos como esta historia nos ha llevado a tener víctimas y nos ha llevado a tener personas que han sido afectadas, desplazadas, revictimizadas, asesinadas, masacrados, le quitan los hijos y demás. Y vemos como pues esta búsqueda de la sociedad colombiana por aclarar lo que es la democracia, la ciudadanía, el respeto, pues lo hemos ligado en muchas necesidades, y pues ahí es cuando surgen lugares o centros como el Centro Nacional de Memoria Histórica, que lo que intenta es buscar y resguardar lo que es la memoria de estas personas que han vivido el conflicto desde sus raíces, y cómo pues ellos van a ir avanzando en la búsqueda de una paz en Colombia que es completamente necesaria para la construcción de la democracia, de la participación y para reforzar lo que fue la Constitución del 91 y aclarar bastantes temas de ciudadanía y de control de político, de lo público, de lo social, y cómo esta necesidad nos lleva a buscar, a sanar, a crear memoria y a reforzar pues estos ideales para pues poder encontrarle no un inicio al conflicto, sino una solución del mismo. Entonces pues... Y ahí pues quiero como entrar un poco en la discusión que teníamos en clase, que era cómo se ve justificada la violencia ejercida pues por dicha cooptación de poder local por actores armados, porque también debemos entender que los actores armados no únicamente son la guerrilla, los paramilitares, sino también el Estado, porque durante muchos años fue el actor principal que ejerció violencia, y parte de esto, como también lo he abordado en las animaciones en clase, es como también por dicha violencia ejercida siempre por el Estado se vio pues esta repercusión de la respuesta de dichos grupos armados. Entonces todo esto ha incidido muchos impactos
o sea, como los principales impactos del conflicto en la sociedad, que son cosas pues atroces como lo ha sido el desplazamiento forzado, el reclutamiento infantil, la violencia sexual y como esta cultura que se impuso siempre del miedo y la exclusión. Sí, pues en términos de conflicto yo ubicaría dos pilares grandes de conflicto, de problemáticas y tensa en Colombia. Digamos, uno podría ser el conflicto político, ideológico que tiene el bipartidismo de fondo. Digamos, este podría ser uno de los primeros elementos a tener en cuenta en la estructuración pues, de un conflicto, de la problematización de un conflicto. El segundo de ellos, de los pilares fuertes del conflicto, yo diría que es el conflicto que se origina a partir de la guerrilla y del paramilitarismo, pues digamos, como yo le estaba comentando, frente a lo que es la estructuración pues, de las FARC. Digamos que allí a día de hoy se sigue evidenciando pues, un conflicto muy arduo en términos de guerra pues, en el campo, y pues digamos todo aquello en términos también de corrupción y de democracia, digamos que plantea lo que Claudia López nos propone y de lo que pues me parece es más impactante de toda la problemática pública contemporánea, es lo que viene siendo pues digamos la asociación de actores públicos con actores ilegales armados, ¿no? Mediante lo que fue denominado como una relación simbiótica en la que se pretendía utilizar la violencia, instrumentalizar la violencia con fines políticos, ¿no? De carácter político, como que viene siendo pues la cooptación de las elecciones. Entonces todo con un término pues político de fondo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de la violencia política? Sí, pues principalmente yo considero que las guerrillas surgieron pues en base a esa exclusión política que siempre se dio con los diferentes grupos, pero muchas terminaron en violencia contra civiles, que como lo mencioné anteriormente, o sea, la violencia nunca ha sido justificada bajo ninguna de las causas, y el paramilitarismo fue una respuesta ilegal criminal, que en este sí se vio pues el apoyo de las élites, del Estado, cómo surgió, cómo tomó digamos que esa fuerza con el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿cómo podemos percibir la violencia política? Pues lo podemos ver, ya que lo menciona Alejandra, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez, y ver cómo el Estado también apoyó e implementó algunas medidas para pues, la seguridad democrática de las personas, y ver cómo este auge del paramilitarismo armado, legalizado, con la creación de lo que eran las autodefensas, y también permitió pues, que las fuerzas militares pues, tuvieran como este auge de armas para la defensa personal y para el combate contra la guerrilla, y pues fue financiado por grupos como el narcotraficantes y grupos políticos para pues la defensa del pueblo, y pues se entiende como algo legal, algo vigente, si solamente lo vemos como la sección de defensa, pero pues entendiendo el paramilitarismo y viéndolo más a fondo, podemos ver que fue algo que también cometió crímenes de lesa humanidad, que cometió asesinatos a sangre fría, que cometió los muy mal conocidos como falsos positivos, y inversó más la violencia en lo que es el país y en lo que son las regiones. Entonces pues ver ya no que solamente no era una violencia Estado-guerrilla, sino que también entraron diferentes mecanismos de uso legal y legítimo al inicio, y que hoy en día todavía vemos... Sí, de por sí por él fue que se permitió que los civiles portaran armas para uso restringido, acciones defensivas, etcétera. Eso para mí ya fue como un momento en el que se abrió como esa brecha de permitir que se empiece a ejercer el conflicto en nuestro país. Los paramilitares, como lo veníamos hablando en una clase, se refiere como a aquella facción que pretende de cierta manera proteger los intereses de un sector, ¿no? Entonces yo digo que existen paramilitares antes de que hubieran guerrilleros siquiera, ¿no? Digamos, como lo venía comentando nuestra compañera Karen en una de las animaciones, habían ciertas facciones apoyadas por grupos políticos que lo que pretendían era establecer como un modelo de seguridad dentro de la región. Pues esto también conforma muchos escenarios de conflicto y de guerra, puesto que en muchos de los casos esta alianza entre paramilitares y pues élites también tenía de fondo a los actores políticos y burocráticos, ¿no? Y el contexto global, también entendiéndolo como esta guerra que hubo contra el comunismo a nivel mundial, Sí. Entendiendo también a Estados Unidos como un principal financiador de la guerra y del anticomunismo procapitalismo, y entendiéndolo como frenar cualquier tipo de comunismo. Bien, vamos a proceder a hablar como de todo el tema del posconflicto, principalmente cómo se establece la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, que pues como sabemos fue un paso enorme, un hito para nuestro país. Entonces vamos a ver como los puntos claves de la implementación del acuerdo. Lo principal fue dicha reforma rural integral, que pues buscaba como tratar de acabar el factor principal por el cual se generó como toda esta guerra, que fue pues por la tierra, la distribución de tierras y pues el desarrollo de infraestructura, para que trate de ser lo mayor posible igualitario para todas las personas.
como también permitir que las personas, los integrantes de estos grupos armados pudieran tener mayor participación política y garantizar que pues estos excombatientes o los convalecientes pudieran integrarse nuevamente a la vida política, pero sin armas. Y se crea pues ahí el partido político de las FARC, que hoy se conoce como Comunes, donde se establecieron pues circunscripciones especiales de paz para dar voz a territorios afectados por el conflicto. Tenemos la creación del SNARIP, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual está regido por la Ley 448 del 2011, que pues es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pues busca reconocer a todas las víctimas del conflicto armado para crear esta política de reparación y no repetición, que es ahí donde entra pues la entidad, la Unidad para las Víctimas, que es la institución del Estado que coordina, orienta y gestiona la atención y reparación pues a las mismas, y busca como que se pueda hacer esta superación del estado de vulnerabilidad por el cual fueron como condenadas durante muchos años, y puedan disfrutar del goce efectivo de sus derechos. Y por último, el SIVJRN, que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual está incluido pues la JEP, la Comisión de la Verdad, que como sabemos fue creada en el Acuerdo de Paz, para esclarecer las causas y consecuencias del conflicto y cómo esta transversalidad se distribuyó durante muchos años en diferentes sectores de nuestro país. También encontramos ahí la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que también es otra entidad de carácter humanitario, digamos que como la más relevante ahí, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el Tribunal de Justicia Transicional, que investiga crímenes graves de conflicto, en este caso separado por diferentes macrocasos en diferentes territorios, que va encaminado a que los convalecientes, tenemos que recordar que los convalecientes son aquellas personas que ejercieron el conflicto, especialmente guerrilla, paramilitares, que han tomado la decisión voluntariamente de hacer este acto de reparación con las víctimas en los diferentes espacios donde ellos ejercieron violencia, muertes, etcétera, todas las formas ejercidas de violencia. Entonces, esto parte como de lo último que hablábamos en las últimas animaciones en clase, que es dónde queda la importancia de reconocer y dignificar a las víctimas. ¿Ustedes piensan que todo esto, todo este plan de acción encaminado por parte del gobierno después del Acuerdo de Paz, sí puede, digámoslo así, que dar como ese sentimiento de dignificación a las víctimas? Pues yo diría que sí, digamos, todo lo que viene siendo el proceso de justicia, verdad, reparación y no repetición, yo diría que de cierta manera lo que ha logrado es que de un tiempo para acá vengamos conociendo sobre la verdad en la cual han incurrido pues muchos de los actores públicos, como lo veníamos hablando. Digamos que lo que ha logrado esta comisión es de cierta manera dar a conocer al país muchos de los actos delictivos que se llevaron a cabo, pues más que todo a partir de la década de 1990 hasta la actualidad. Digamos que siguen perpetrándose diferentes actos pues que en últimas manifiestan la guerra entre civiles, guerrilleros, paramilitares y grupos de interés, pues que tienen una ardua batalla en Colombia, digamos, frente a posicionar sus intereses y sus ideas por encima del bienestar común, ¿no? Entonces yo diría que a partir del Acuerdo de Paz podríamos decir que el gobierno lo que hace es legitimar que existe pues en efecto una guerra y que pues esta pretende ser resuelta proporcionando las garantías a todos los actores involucrados. Digamos, se pretende reconocer el actuar del guerrillero y del paramilitar, tanto como el del campesino, y pues también, digamos, reconocer la labor que tiene el Estado frente a todos estos escenarios, ¿no? Porque de cierta manera la guerra en Colombia, como lo venimos hablando en muchas clases y como lo hemos mencionado, es en torno a las tierras y cómo se distribuyen ellas pues para la finiquitación de los intereses de los actores, ¿no? Entonces podríamos afirmar que de cierta manera el Acuerdo de Paz legitima en parte esta gran problemática que ha experimentado Colombia a lo largo de su historia, pero sin embargo yo creo que, como lo mencionábamos, existió en función de muchos de los intereses de los actores, ¿no? Entonces, dependiendo del Acuerdo de Paz y de su inscripción en determinado momento de la historia, como lo fue el de Cuba, y pues podríamos determinar que pudo servir como una excusa para que tal vez los actores, como lo vienen siendo pues las FARC en determinado punto de crecimiento, pues lo consideran no tanto como un acuerdo para la paz, sino como un acuerdo que actuara en pro de sus propios intereses, ¿no? De los intereses que tenían en ese momento pues las FARC, el Estado, y pues en general yo diría que
se sigue viviendo una problemática constante con respecto a los grupos al margen de la ley, digamos que ya no vienen siendo los que de antaño conocíamos, sino que pues, se han venido transformando. A su vez, digamos, el conflicto se ha estructurado más a partir de lo que viene siendo el microtráfico o el narcotráfico dentro de las poblaciones. Vemos que ya no tiene ningún carácter ideológico, sino que sigue una línea o una tendencia más de dominio frente a la administración local o frente a las dinámicas locales de autoridades, ¿no? Diría yo. Y listo, pues cómo entender si este proceso de paz y todo este proceso que ha llevado Colombia no solamente desde el 2016, sino durante la historia del conflicto armado y la violencia que ha venido habiendo en el país, ver cómo podemos dignificar a estas víctimas y ver cómo las personas afectadas por la violencia están pidiendo, no solamente las que están, sino las que ya se fueron, están pidiendo justicia y paz y también reparación y no repetición. Por eso mismo mecanismos como el acuerdo, que intenta implementar diferentes formas como la redistribución de la tierra, como el fin de la guerra, como el alto al fuego, como la reparación, la no repetición y el validar que las víctimas tengan un perdón, tengan una salida adelante a través de, después de muchos años de violencia y de muchos años de guerra, pues podemos ver que tal vez sí el acuerdo es lo que se necesita, tal vez lo que necesita Colombia es un país en paz, tal vez lo que necesita Colombia es que por fin nos empecemos a escuchar desde otro lugar que no sea el monte y que no sea darnos bala hasta que alguno de los dos tenga la razón. También tenemos en cuenta que no solamente es un conflicto de ideales, también hay muchísimos intereses en él, como lo que es el narcotráfico, intereses de dinero, de financiamiento, de acabar con la guerra de una vez por todas. No solamente implica lo que es la violencia, sino que también implica los intereses y cómo apaciguar estos intereses en la sociedad colombiana para que esta acabe y termine de una forma en la que no se vuelva a repetir. Es muy importante y por eso dignificar a las víctimas y dignificar a estas personas que fueron año tras año afectadas por un conflicto de ideales políticos donde básicamente querían tierras, querían espacios, querían comunicación, querían participación, querían darse a conocer y querían incidir políticamente en las decisiones públicas que se tienen en la administración pública y en lo público como tal. Por eso entender el acuerdo como un paso a la construcción de una paz, entender el acuerdo como un paso más para llegar a un acuerdo. Literalmente el acuerdo es un acuerdo de dos personas, de dos grupos de intereses o más, en el cual pues algunos vamos a tener que ceder un poco en algunos aspectos, pero pues la construcción de la paz no solamente se hace a través de una firma, sino que se hace a través de un mecanismo de tiempo muy grande y verlo como algo que vamos a tener de la noche a la mañana. No es así, sino que es una construcción de no solamente las personas, los estudiantes, sino los que van a ir viniendo y un cambio social como tal inmenso. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí considero que el acuerdo le da un poco de dignificación a las personas, a las víctimas, y es algo que necesitamos para la construcción de un país aún más estable y un país un poco más equitativo para lo todos. que se busca con la construcción de que la paz es integral y es de todo, es como todos los ítems que busca el Plan Nacional de Desarrollo para las víctimas. Por ejemplo, todo lo que hablábamos en este momento de los puntos esenciales para darle debida atención y reparación a las víctimas. Muchos factores que si bien puede que no devuelvan como ese consuelo o como ese dolor de la pérdida de sus familias, sí son actos de reparación que van a contribuir a que puedan acabar de vivir sus vidas lo más integral. También pues la idea es que se implementara una política de verdad y memoria que garantice pues los derechos de las víctimas y estas acciones pues sean articuladas por toda nuestra sociedad para construir un sistema integral de paz. Entonces ahora bien pues con el conversatorio llevado a cabo con los compañeros, nosotros podemos concluir que la problemática pública identificada pues en la asignatura y de lo que podemos también entender en base de todas las lecturas y los autores pues tratados a lo largo del semestre es que la problemática pública mayor que tiene nuestro país es la corrupción. Sí, pues digamos, nosotros situamos al conflicto y a la corrupción como las problemáticas públicas centrales debido a que son variables estructurales que a lo largo de la historia se han venido manifestando, digamos, el conflicto como tal, a partir de las ideologías políticas que nos han llevado pues, al detrimento de los partidos políticos y de la legitimación que tiene como el alcance institucional en términos de eso, de representación política por parte de movimientos que pretendan, digamos, reflejar ciertos valores, ¿no? Digamos que las personas ya no se sienten tan afín con ningún partido político. Entonces yo digo que este conflicto ha hecho que no se tenga, digamos, como una seriedad frente a lo que es una postura política en muchas de las ocasiones, ¿no? Y todo esto, digamos que también detrás viene todo lo que viene siendo las variables de la corrupción, ¿no? Entonces yo diría que estas dos variables han existido como en el detrimento de la participación, de la democracia y pues de los instrumentos de la administración pública, ¿no? Pues porque de cierta manera hace que se pierda la legitimidad frente a la acción del Estado y hacia la construcción democrática, ¿no? Las personas ya no creen en la construcción en común, sino en la individualidad.
Sí, también para llegar a una conclusión podríamos pues ver cómo pues estos diversos puntos claves que hemos venido estudiando y que hemos venido hablando en este diálogo pues nos llevan básicamente a pensarnos en algunos tipos de soluciones que pueden ir llevándonos a un país en paz o a un país estable a medida de conflicto interno o a medida de solución propia, como buscar el acuerdo como una posible solución o un primer paso a lo que es la paz total. Entenderlo como este primer paso que tenemos es porque es esta primera acercamiento que tenemos a un acuerdo total con una de las guerrillas. En un momento el país está clamando, hace muchos años lo está pidiendo y pues como nosotros como estudiantes de administración pública podemos llegar a un cambio y podemos llegar a incidir en la política y en esta agenda pública y política para pues cambiar la sociedad colombiana. Sí, como desde nuestro lugar de enunciación y nuestras vivencias personales y ahorita pues el pregrado que estamos cursando con el objetivo de poder ser mejores funcionarios y mejores personas, se contribuye a combatir o si se pudiera erradicar pues esta problemática.